Si tú te has preguntado por qué estás en el camino del Señor, por qué Dios te ha llamado en su misericordia de las tinieblas a su luz admirable, yo te digo lo que dice la palabra de Dios, que Dios te llamó para estar contigo, para enviarte a predicar y para darte autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y es necesario entonces que estemos ubicados. Hay tantas cosas que nos hacen perdernos un propósito, un sueño, un anhelo válido, sin duda. Pero este es un propósito que alcanza la eternidad. Un propósito eterno, un propósito por lo cual Dios nos llamó. Estar con nosotros, moldear nuestro corazón, hacer la obra que Él comenzó y que la va a terminar de acuerdo a su promesa. Y que ahí puede llevarse un buen rato en moldear mi corazón, de acuerdo a lo que yo me disponga, de acuerdo a mi disposición a Él, ¿verdad? A mi rendimiento, a mi sometimiento a Dios y a su voluntad. Y qué bueno es estar ahí con Dios cuando va cambiándome. Y qué bueno es entonces cuando aún en ese proceso que voy creciendo, voy madurando, voy dejando atrás cosas que no le agradan a Dios, entonces se acentúa más el llamado para ir a predicar. Y no hablo de solamente ocupar lugares como este, sino estar en uno a uno con la gente, diciéndoles algunas cosas de Dios. Y la principal es que Dios envió al mundo a su Hijo Jesucristo, no para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y estas son cosas muy importantes que nosotros nos hacen estar enfocados en nuestra vida secular y en nuestra vida cristiana. No lo olvides, hermano, no lo olvides. En la palabra de Dios de esta mañana hay un texto que quisiera en el inicio que dejáramos ahí fijo nuestra atención como parte de la introducción. Es Primera de Juan 5, versículos 4 y 5, porque esta mañana estaremos hablando una vez más, como esas últimas 4 semanas, estaremos hablando sobre la fe. Sigamos hablando sobre la fe. Primera de Juan 5, del 4 y 5. Entonces ahora sí les pido que nos pongamos en pie y que leamos esto juntos. No sé si se va a proyectar, no sé si de ahí en sus dispositivos o en su Biblia podamos hacerlo juntos. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5, estoy usando una versión 60, Reina Valera 60. Porque todo lo que es nacido de Dios, acompáñenme, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una vez más, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la verdad, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Oremos. Señor, gracias Señor, qué bueno es estar en tu presencia, Señor. Qué bueno es expresar con nuestros labios y corazón y con la música lo importante, lo bueno que eres. Cómo nos deleitamos al expresarte nuestro amor y también al reconocer tu grandeza y tu poder, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre la vida de la iglesia. Hoy, Señor, el ambiente ha sido de victoria, Señor, de esperanza en la victoria. Sabedores, Señor, que tú eres un Dios que sana, un Dios que nos libra aún de enfermedades en tu voluntad y en tu soberanía, aún de enfermedades difíciles, Señor, incurables tal vez, pero qué bueno es saber, Señor, que nada se te resiste. Qué bueno es saber, Señor, que tu poder y tu gracia hay misericordia, Señor, para nosotros.
Señor, envía tu palabra para tu pueblo. Háblanos, Espíritu Santo, a todos, incluyéndome a mí, Señor. Y pon, Señor, esa unción sobre esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También nos disponemos todos, Señor, con nuestra atención y nuestra voluntad, Señor, para lo que tú nos hablarás hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, amado, por favor. Hablemos de fe. Y este texto muy corto, solamente dos versículos, nos expresan lo importante que es la fe en la vida cristiana. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quién es nacido de Dios? De los que estamos aquí. Amén. Todos hemos nacido de Dios en Cristo. Entonces todos nosotros, Dios nos da la gracia y el poder para vencer al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, qué importante, y ahorita veremos algunos textos bíblicos más que nos hacen conocer lo que la Biblia habla de la fe. Y reconocer y aceptar la importancia y lo necesario entonces que es tener fe en nuestras vidas. Estas últimas 4 semanas, ustedes han estado escuchando a través de los pastores, del pastor, de su esposa, sobre la fe, pero en particular sobre los catalizadores para el crecimiento de una fe personal. ¿Qué cosas, qué elementos, qué circunstancias en la vida de nosotros ayudan finalmente para que nuestra fe crezca? Un catalizador. ¿Y qué es un catalizador? Es una situación o persona inclusive que estimulan el desarrollo de un proceso. Cuando hablamos del catalizador de la fe, significa que hay elementos, que hay personas, que hay sucesos que permiten que mi fe sea disparada hacia arriba, que permiten que mi fe crezca. Es una fuerza catalizadora entonces. Y expresarlo entonces como un catalizador tiene su sentido. Y encontrar en esas circunstancias cobra un mayor sentido. Una de ellas es exponernos a la enseñanza bíblica práctica. Usted lo escuchó ya desarrollado en detalle, que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino tendremos que ser hacedores de la palabra de Dios. Porque la Biblia no es el propósito de profundizar en la Biblia, de estudiar la Biblia, de escuchar de la Biblia, no es solamente adquirir un conocimiento, ni siquiera es algún interés intelectual o científico el conocer la Biblia, no. Conocer la Biblia es parte de nuestra vida. Entonces, pero no solamente es acción de oír, de escucharla, de leerla, etcétera, sino también de hacer la voluntad de Dios que nos muestra en su palabra. Amén. En Mateo 7:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y cuando nosotros nos convertimos en hacedores, no solamente en oidores de la palabra de Dios, nuestra fe se dispara hacia arriba. Amén. Otro catalizador que ustedes escucharon, las disciplinas personales, como el orar y el dar. Cómo nuestra vida de oración nos mantiene saludables ante las adversidades, ante la circunstancia. Cómo nos convertimos
en personas de apoyo a los demás, cuando estamos atentos a la necesidad de los demás, cuando hemos practicado la oración, cuando sentimos que la oración es vital para la vida de los creyentes, y entonces no solamente oramos por nosotros, sino también oramos por otros. Y la vida de oración constituye una de las cosas más saludables y más importantes para desarrollar la fe. Pero también el dar en una sociedad materialista, yo creo que con mayor influencia en esta parte del país, Monterrey, ciudad industrial, un Estados Unidos chiquito de alguna manera. Si tú vas a Estados Unidos y entras a una tienda y vienes, era una sorpresa y ver instalaciones. Y hoy vete aquí a Monterrey y haz de cuenta que estás en Estados Unidos. O sea, estamos adaptando modelos comerciales, modelos del desarrollo de la vida de las personas, pero también hábitos, y el materialismo es una de las cosas más terribles cuando toman el dominio de la vida de las personas. Y una persona materialista va de la mano con otra actitud, que es el egoísmo, y nadie funciona, nadie entra más que tu propia vida y tu familia, ¿verdad? Y ahí el egoísmo también cobra ímpetu. Y por eso la generosidad rompe, amadas, rompe con hábitos, costumbres muy humanas, muy del mundo. Y la palabra de Dios dice que ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe. Y entonces la generosidad. ¿Quién es el que puede ser generoso? ¿Al que le sobra? No, generoso y se disfruta bien cuando puedes compartir lo poco que tienes con otros. Cuando Dios te mueve a decir, ¿sabes qué? Parte la mitad de tu despensa, o parte la mitad la mitad de tus tacos de lonche y compártelos con aquel que no tiene. Eso solamente lo mueve Dios. Eso no es humano, eso no es natural. Eso es fruto del amor que Dios pone en nuestros corazones. Amén. Disciplinas personales como dar y orar disparan nuestra fe, catalizan nuestra fe. Interesarnos por el ministerio. Desarrollar ministerio también ayuda a nuestra fe. Aceptar invitaciones que nos impulsan a servir, para involucrarnos en las brigadas, en los viajes misioneros, etcétera, etcétera, también disparan nuestra fe. Las relaciones providenciales que compartió el pastor la semana pasada, yo estuve viendo en la grabación que quedó ahí guardada, la predicación también de la semana pasada, relaciones providenciales como Ruth y Noemí, como María y Elizabeth, como Bernabé y Saulo. Desarrollar una relación de confianza y fe. ¿Cómo necesitamos compañeros de fe? ¿Cómo necesitamos encontrar dentro de la iglesia nuestros mejores amigos? Algunos llegamos de jóvenes o de adolescentes a la iglesia y en ese tiempo logramos desarrollar los mejores amigos. Es cierto, algunos todavía conservamos amigos de la infancia, conocidos porque son parte de nuestra historia, pero ¿cómo necesitamos compañeros de fe? Hazte un compañero de fe, o busca un compañero de fe, y eso permitirá que tu fe crezca de una manera excepcional. Pero hoy queremos hablar del último de los catalizadores, y este es cómo las circunstancias cruciales. ¿Qué es una circunstancia crucial? Algo que no está fuera, que está completamente fuera de nuestro control. La muerte puede ser una de ellas, un accidente, alguna circunstancia que te hacen sentir impotente. Esa es una circunstancia, un evento circunstancial o una circunstancia crucial. Están fuera de nuestro control. Las primeras, nosotros tenemos participación en ellas. Yo me expongo a la enseñanza de la palabra, yo me dispongo a hacer la voluntad de Dios, yo me disciplino en orar, en dar, yo me involucro en las invitaciones a servir
yo me busco una relación de alguien con que es de mucha bendición para todos y yo me le pego porque quiero también ahí aprender de él. En todas ellas yo puedo de alguna manera disponer o tener control sobre ellas, pero en los eventos, en este quinto catalizador, las circunstancias cruciales están fuera de mi control. Esas pruebas o aflicciones, esas que tumban y destrozan o que nos hacen madurar y crecer. Pero esta mañana estamos hablando sobre la fe y su importancia. Estamos hablando de los recursos que Dios tiene para nosotros, que nos dan crecimiento, relaciones con otros, involucrarnos en el ministerio, orar y ser generoso y exponerme a la palabra de Dios. Todo esto, pero ¿acaso las circunstancias adversas es cierto que disparan nuestra fe? Dice la palabra de Dios que sí. Pero ¿qué es la fe? La fe, dice la palabra de Dios, que es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Es estar seguros de que Dios me puede hacer bien y si Él lo ha prometido, yo lo creo, aunque la circunstancia y la vista y las cosas me muestren lo contrario. Pero si Dios lo dice y lo dice en su palabra, yo lo creo. Lo creo en su voluntad, lo creo en su soberanía y yo entonces deposito mi corazón y mi fe con esperanza en que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué tamaño de fe necesitamos tener entonces para agradar a Dios? La Biblia dice que no se necesita mucha, tan solo que sea del tamaño de un grano de mostaza. Ay, me encanta ese canto, ¿verdad? Es muy rítmico ese canto. Si yo tuviera fe como un grano de mostaza, ¿qué dice? ¿Qué más? Le diría, esta montaña se moverá. ¿Y qué sucede? Y la montaña se moverá, dice esas palabras, ¿verdad? Que tienen fundamento bíblico y con tanto ritmo se canta en ese canto. Si tuviéramos fe como el grano de la mostaza y Jesús estaba ahí reprendiendo al demonio, echándolo fuera de un muchacho y quedando sano en aquella hora, y entonces dice, viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estoy con Mateo 17, 18 en adelante. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces, esos elementos, esos catalizadores de la fe en los diferentes puntos que se han estado viendo esta semana nos llevan a buscar esa dimensión de fe como el tamaño de un grano de mostaza. Amén. Y pareciera ser entonces que obtener fe, que desarrollar fe, que crecer en la fe, se torna en algo muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Bueno, el tamaño no me dice mucho, o sea, de un grano de mostaza. Pero la realidad es que cuando nos enfrentamos a las cosas que demandan fe, nosotros se nos complica la vida. Pero ¿cómo entonces se desarrolla la fe? ¿Cómo nace la fe? ¿Cómo crece la fe? Le tengo buenas noticias. La fe no es de nosotros, sino es de Dios. Amén. No la producimos nosotros. La fe es un regalo de Dios. La fe es el fruto del Espíritu. Y la fe también es un don del Espíritu Santo. En Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El sello de Dios sobre nuestras vidas, cuando se la entregamos a Él, es el fruto del Espíritu. Es el sello que el Espíritu Santo pone sobre nuestros corazones, no solamente como pertenencia, sino también la gracia de Dios que transforma al hombre más inquieto en un hombre de paz, al hombre más pendenciero en un hombre de paz, que tiene gozo, que tiene paciencia, que tiene benignidad, que tiene bondad, que tiene fe. Es entonces un regalo de Dios, amén. ¿No se alegra con esto? Como que si la demanda de fe y si el granito de mostaza no me dice mucho, al contrario se agiganta mi imposibilidad humana para lograr tener fe, entonces es bueno saber que no es mía la fe, sino que es un don de Dios, que es un fruto del Espíritu y también que es un don de Dios, como 1 Corintios 12 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el Espíritu, y a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, etcétera, etcétera. Pero la fe, amados, amadas, no solamente es el fruto del Espíritu sobre mi vida, sino también hay una medida de fe para poder nosotros crecer, no solamente enfrentarnos a la adversidad con el don de fe, sino también ministrar a otros con el don de fe. Hace muchos años, un buen amigo que todavía conservo, que está viviendo en Laredo, Texas, y éramos compañeros de trabajo en una empresa aquí en Monterrey. Él me hablaba mucho sobre cómo ministraban en su iglesia, y ellos hablaban mucho sobre la sanidad, y yo nada más le escuchaba, y decía en mi corazón, ¿cómo anhelo yo ver un día manifestaciones como esas en mi vida? Y un día comenzamos a ministrar ahí en la fábrica, los compañeros, casi los pastoreábamos, íbamos a sus casas, ministrábamos a sus familias, íbamos a los hospitales. Alberto y yo nos convertimos en ese grupo que ahorita hablábamos que te ayuda a catalizar la fe, a hacer crecer la fe. Y un día estábamos ahí, yo fui invitado a predicar y me habían dicho que íbamos a orar ahí por unas personas, por enfermos, etcétera. Y le dije a Alberto, ora por mí, voy a ir a predicar, pero también voy a ir a orar por una persona enferma. Vamos a orar para que Dios haga una obra en esa persona. Cuando estábamos orando, yo tuve una de las experiencias más hermosas que guardo en mi recuerdo. Cuando Alberto decía, Señor, Francisco va a orar, llévalo, Señor, y va a orar por un enfermo. Señor, en tu misericordia, haz algo por ese enfermo. Yo sentí algunas expresiones físicas inclusive, ¿verdad? No es muy común en mí. Sentí como algo, como una corriente que entró y salió y cosas así no muy comunes, y Alberto sintió, ¿verdad?, que yo estaba así como cimbrándome, y dice, ¿qué pasó? Pues yo no sé, pasó esto. Bueno, Dios te va a llevar a orar por alguien. Dijo, oye, ¿y en qué parte de tu cuerpo sentiste eso? No, pues en mi pierna izquierda. Bueno, Dios te va a llevar a orar por una pierna izquierda. Alguien que había caminado en estas expresiones. Bueno, está bien, Alberto. Fuimos, oramos. La persona por la que se iba a orar no fue. Yo llamé a orar a la gente para que pasara y que Dios hiciera algo con ellos. Y pasó una mujer que tenía años, ya cuando yo le pregunté, años, con un problema en su pierna izquierda, y oramos por la pierna izquierda y el Señor hizo la obra. Entonces, es el don de fe cuando puedes creerle a Dios. ¿Cómo batallamos para creerle a Dios? ¿Cómo batallamos para esperar en Dios con una fe que a veces es pequeñita? Por eso, ¿qué tan importante es lo que en estas semanas se ha estado compartiendo aquí
sobre los catalizadores. Y hoy estamos hablando de circunstancias adversas que disparan nuestra fe. La fe fue el detonante para que la iglesia protestante iniciara. Usted conoce la historia, Martín Lutero, su lucha personal en cuanto a querer servir a Dios, a un Dios que exigía santidad, pero que él no podía tenerla, que sabía que era justo, era una demanda muy grande de Dios, pero que él estaba imposibilitado para tenerla. No se les había enseñado cómo hacerlo, y cómo al descubrir el justo por la fe vivirá, vino esa revelación que no solamente cambió la vida de él como un hombre, como un sacerdote, y que después fue transformado inclusive y dejó su sacerdocio en la iglesia católica. Y la fe entonces es algo en lo que nosotros tenemos que estar equipados también cuando hablamos de la armadura de Dios. Dice Efesios 6, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y sobre todo, tomad sobre todo, Efesios 6, 15, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Qué bueno es ver también la fe como una herencia sobre los hijos. Una herencia que Pablo encuentra en Timoteo y que le dice que esa fe fue primero en su abuela, en su madre y ahora en él. Qué bueno es tener una fe que nos haga venir a la iglesia los domingos. No de una manera mecánica, porque ni aún a veces algunos, por las diferentes situaciones, el desánimo, la enfermedad, no desean venir, deciden no venir a la iglesia. Pero nosotros, qué bueno es saber que nuestra fe nos puede traer a la iglesia cada domingo y sin duda, por la gracia y misericordia de Dios, esa fe nos llevará hasta el cielo. Amén. Ahora entro de lleno a las circunstancias cruciales. ¿Qué circunstancias y circunstancias adversas nos hacen disparar nuestra fe? Y tengo 3 o 4 historias que decirles en esta mañana. En los años 90, en un retiro para pastores, aquí en San Juan, Nuevo León, el doctor Jerry Porter nos compartió al grupo de pastores, el año 1990, que Dios estaba más preocupado de nuestras reacciones que en lo que en realidad nos suceda. Y yo no entendía esto, me resistía a creerlo. ¿Cómo? ¿Cómo nuestras circunstancias contrarias, adversas, pueden ayudarme a mi vida? ¿Por qué Dios no se preocupa? Porque Dios tiene el control de tu vida. Porque Dios tiene el control de tus circunstancias. Pero tú tienes el control de tus reacciones. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Dios tiene el control de mi circunstancia, de mi enfermedad. Pero yo tengo el control de cómo tomo. O me deprimo, o me desespero, o bien me derramo en la presencia del Señor. Esto lo escuché del doctor Jerry Porter. De él escuché también en ese retiro sobre las prioridades que Dios había puesto en su vida y yo estoy de acuerdo completamente. Él decía, la prioridad número 1 es Dios, mi relación con Dios, mi entrega, mi búsqueda de Dios, mi sometimiento a la voluntad de Dios, mi relación con Dios. Número 2, mi familia, mi esposa, mis hijos. Número 3, el lugar que ocupo en la iglesia. Y él en ese tiempo era el coordinador regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Iglesia del Nazareno, donde yo nací en aquellos años, donde yo recibí mi llamado pastoral, la Iglesia del Nazareno en México. Él era un americano, él es un americano y él estaba enseñándonos a los pastores de acá estas cosas. 1990.
allá en el 92, 93, a los pocos años, 2 años tal vez, su hija Amy, una jovencita, de 18 años, se dice que jugando voleibol, un golpe muy fuerte sobre su antebrazo ocasionó una lesión interna y desarrolló un cáncer terrible sobre ella. Y lo que Jerry hizo, el doctor Jerry Porter hizo, es pedir licencia en la iglesia. Dijo, es el tiempo de atender mi iglesia, mi casa, mi hija. Y después de ser un hombre, yo lo conocí como director de un seminario allá en Costa Rica. En ese tiempo era el director del seminario Sendas en Costa Rica. Cuando nos dio en ese retiro nos compartió, ya era el director regional y llevaba, para la gloria de Dios, un ascenso muy merecido, porque era un hombre de Dios en la organización de la iglesia a nivel mundial. Pero él dice, esto a un lado, yo voy a atender a mi hija. Él se retira, él pide una iglesita pequeña en un lugar pequeño en Estados Unidos y se dedica a atender a Amy. Y me hizo recordar esta historia, la experiencia que vivió el rey David, cuando en la palabra de Dios nos encontramos en una de sus experiencias, cuando uno de sus hijos se enferma, y un enfermo de gravedad. Ahorita regreso a la historia de Jerry Porter. Pero cuando ese hijo enferma, David dice la palabra de Dios que se vistió de cilicio, que se puso en oración y ayuno y se puso a clamar a Dios. Y allí estuvo el rey hasta que Dios mostró su voluntad. Y la voluntad de Dios fue llamar a su hija, a su hijo, perdón. La hija es en el caso de Jerry Porter. Llamar a su hijo. Y los ayudantes, los siervos no hallaban cómo notificarle al rey que su hijo había muerto. Sin duda habría una gran pena, una gran desesperanza, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que el rey, después de estar en cilicio, en ayuno, en oración, cuando se entera, porque no le querían decir, él intuye que algo está pasando, pregunta y le dicen lo que sucedió. Él se va, se cambia, se asea y pide de comer, diciendo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Conoce usted esa historia? ¿Ha leído esa historia que le estoy narrando del rey David y su hijo? Regreso con Jerry Porter. Así como el hijo del rey David, la hija de Jerry Porter, lamentablemente, tristemente, falleció. Y Jerry Porter gracias a Dios, no tomó un tiempo de depresión, de reclamo. Hay gente que hoy día vive enojada con Dios porque alguien de sus seres queridos murió. Y están bien enojados con Dios. Están bien enojados con Dios. No conocen la trascendencia de Dios. El Señor dice que ha puesto sobre nosotros eternidad sin que nosotros alcancemos a entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Eternidad, y que esa eternidad estaba en riesgo, se convertía en muerte eterna, pero en Cristo obtenemos vida eterna. El doctor Jerry Porter se levantó, siguió en su ministerio, siguió en sus pastorados, y algunos años después, su nombre de aquel pastor, casi olvidado allá en alguno de los lugares lejanos de los pueblos de Estados Unidos, su nombre apareció como un candidato para la Junta de Superintendentes Generales. 6 varones, o varones y mujeres también, que liderean a nivel mundial la Iglesia del Nazareno. Y Jerry ganó la elección. Jerry fue levantado por Dios, porque Dios no dejará al caído en su posición, sino lo levanta y será exaltado.
Durante 20 años, Jerry sirvió como superintendente general de 1997 a 2017. Hoy es un superintendente general emérito y el nombre de Dios es glorificado y él sigue bendiciendo las cosas que Dios pone a su alcance hacer. Una circunstancia adversa que Dios usa para su honra y para su gloria. Amén. Una circunstancia adversa que Dios usa para disparar nuestra fe en Él. Fe, circunstancias, esa es la primera. La segunda es circunstancias que nos hacen enfrentar un destino adverso. ¿Se acuerda de la historia de Ana, la estéril? ¿Se acuerda de esa mujer cuyo esposo se llamaba Elcana, que tenía dos mujeres, Ana y Penina, y que Penina se burlaba de ella, hacía escarnio de ella, porque no podía tener hijos? ¿Y qué hizo esta mujer? Triste sí, pero fue ante quien hay que llevar las tristezas. Amén. Y era la presencia de Dios, y Ana vació su corazón en el altar, y ella le pedía a Dios. Era tal agonía en el altar que el sacerdote pensó que estaba ella borracha. Y la reprende y le dice, sacerdote, no, yo no estoy borracha. Es agonía de mi espíritu, porque no tengo hijos y estoy orando para que Dios cuando menos me dé un hijo. Si Dios me da ese hijo, yo lo voy a consagrar a Él para su servicio. El sacerdote le dijo, bueno, pues Dios te conceda la petición de tu corazón. ¿Y qué creen que pasó? Dios le concedió la petición de su corazón. Dios le concedió la petición de su corazón. Y nació Samuelito, y Samuelito fue entregado al templo, y fue creciendo ahí a un lado del sacerdote, y un día llegó a ser uno de los hombres más usados por Dios. Circunstancias que nos hacen enfrentar un destino adverso. Los médicos pueden decir una cosa, amén, pero Dios dice, Dios tiene la última palabra. ¿Qué es lo que estás viviendo en una circunstancia parecida a esta? ¿Cómo te ha tomado la partida de un ser querido? ¿Cómo ha quedado tu corazón? Dios dice que cuando nosotros podemos descansar en Él, entender su voluntad, aceptar su voluntad, entonces nuestro corazón sana y nuestra fe se fortalece. Y enfrentar un destino adverso como el de Ana no es tan sencillo. A veces de alguna manera viene a la vida de las familias. En 1980, 79 fue el año. A los 25, 26 años, Juanita y yo, encargamos nuestro segundo bebé. A mi hija mayor Jessica había nacido, ahora venía otro bebé. Y cuando nace ese bebé, que llamamos una niña, que llamamos Saraí, mi princesa, el pediatra inmediatamente nos notificó. Me notificó a mí. Me dijo, ustedes han tenido un bebé Down, trisomía 21 regular, una niña. Estamos sorprendidos porque estos casos los vemos en personas mayores. Ustedes tienen 25 años promedio, 26 años, y no entendemos, nosotros menos. Y cuando esto dice, y Juanita estaba ahí, todavía no le presentaban la bebé, yo tenía la información y yo me derrumbé. Iniciaba mi vida en Cristo en esos años, y lo primero que se me ocurrió hacer es ir a la iglesia y llamar a algunos hermanos que me inspiraban confianza y fe también, los compañeros. Qué importante es tener compañeros que nos inspiran. Y me junté ahí con 5 o 6 entre hombres y mujeres y les dije, nos está pasando esto. Nuestra bebé nació con síndrome Down, Juanita no sabe aún, yo no sé ni qué hacer. Y aquellas personas, yo no sé, no recuerdo
algunas palabras de las palabras que me dijeron. Lo que sí recuerdo es que estuvieron conmigo y me abrazaron. Y lloraron conmigo. No entendía lo que estaba pasando. Y después fuimos, notifiqué a Juanita, yo le dije, vayan con Juanita, etcétera, etcétera. Recibimos, aceptamos con el acompañamiento de la iglesia y los hermanos la voluntad de Dios. Comenzamos a atender a la niña, la inscribimos en lugares, estoy hablando de los 80, principios de los 80, en lugares que comenzaban apenas a dar atención a este tipo de niños especiales. Y cuando Dios vio que aceptamos la voluntad y que teníamos un corazón que se conformaba a la voluntad de Dios, entonces Dios la recogió. Fue su voluntad. Dios la recogió. Pero la advertencia médica decía, de ninguna manera ustedes pueden encargar otra vez. Si ustedes tenían un riesgo de 1 en 1000, ahora tienen de 2 en 100. De 2 en 100. Y si llega a haber un embarazo, nosotros recomendamos que ustedes vayan a Estados Unidos a un aborto, porque es donde se practican abortos por necesidad médica, y que ustedes pero de ninguna manera pueden hacerlo. Y con esa advertencia salimos, con ese futuro salimos, con ese destino adverso salimos. Y les dijimos, y yo le dije a Juanita, hay que cuidarnos, no vamos a poder encargar familia. Juanita me escuchó, pero no me hizo caso. Y un día el Señor permitió que se embarazara y yo me preocupé. Le dije, Juanita, ¿qué vamos a hacer? Los doctores dicen que vayamos a Estados Unidos y que te hagan un examen, y que si el producto, el niño está con esta misma situación, que ahí mismo le pidamos a los doctores que terminen el embarazo. Y dijo, no. Juanita dijo, no. Mi compañera de fe, no. Yo le creo a Dios. Y los médicos, la verdad científica apabulla, pero la fe fortalece. Vamos a esperar y vamos a esperar. Y llegó el término del embarazo. Yo quería una clínica privada para estar cerca y ver, asegurarme, conocer de primera mano cómo estaba cómo había nacido, etcétera, etcétera. Y no, dice, no, yo quiero gine. Quiero gine. Y en ese año en gine, cuando Juanita estaba internada, fallecieron niños y mujeres por un suero contaminado. Y Juanita estaba ahí. Un doble riesgo, una doble preocupación de saber lo que estaba pasando allá adentro y lo que en qué podía devenir la historia de ese embarazo. Cuñado mío, que es médico, estuvo allí y baja a los pocos minutos y me dice, ya se le vio Juanita, tuvieron una niña. Le dije, ¿cómo está? Completamente sana, para la honra y la gloria. Se llama Sandra, mi hija Sandra. ¿Cómo Dios puede cambiar un destino adverso en bendición? ¿Cómo Dios puede cambiar? La tercera circunstancia son circunstancias que nos permiten conocer la misericordia y soberanía de Dios, que nos desarrollan fe para entender la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios no es otra cosa que el derecho de Dios para hacer todo lo que Él decide hacer. Cuando decimos que Dios es soberano, no nos referimos a que es poderoso y tiene autoridad hasta el punto de poder anular todas las demás poderes y autoridades. O sea, Dios lo hizo, sea el nombre de Jehová bendito.
El hermano Pedro Flores, Chilo, ¿lo recuerdas? Era un hermano muy querido, era parte de una célula que teníamos nosotros en casa. Llegaba a propósito temprano, como media hora, a veces una hora antes, para platicar con la hermana Emma, Juanita y yo, y disfrutábamos de su compañerismo. Lo queríamos mucho. Pero un día me llama la hermana Emma y me dice: Pedro enfermó, pastor. Salimos del culto, se puso a ver, no sé si deportes o algo, domingo por la tarde, en su sillón preferido. Un sillón que pelea mucho con su hija, dice, con mi hija. Siempre se están peleando el lugar y el sillón, siempre están ahí. Y Pedro empezó a quejarse, estando ahí acostado en su reclinable. Y nosotros le hablábamos y nada más como que se quejaba. Y total, hasta el final mejor lo movimos, despertamos y lo vimos desorientado. Un dolor en su vientre. Lo llevamos con el doctor y nos dijo, es gastritis. Ay, los doctores y sus diagnósticos, ¿verdad? Oremos por los doctores, hermano. Oremos por buenos diagnósticos de los doctores. Y bueno, así quedó, le dieron medicamento, así pasó la noche, así pasó el día lunes, de un 12 de diciembre, creo que fue el 2010. Y el lunes por la noche me habla nuevamente, me dicen, pastor, no era gastritis. Hay un infarto cerebral que no fue atendido, está en el hospital. Fuimos al hospital, estaba en un cuarto aislado. Y algo había estado pasando en la iglesia estas últimas semanas, desde noviembre de ese año. Y era que algunas personas, yo digo, definitivamente fue Dios el que permitió cosas así. Llegaban conocidos de hermanos de la iglesia pidiendo oración por los enfermos, por algún enfermo. Nosotros íbamos a ver al enfermo y orábamos como siempre lo hacemos por los enfermos, que Dios haga su voluntad. Y 3 o 4 casos distintos durante ese noviembre y diciembre, habíamos visto sanidades extraordinarias de Dios en ellos. Personas que ni siquiera iban a la iglesia, pero que Dios estaba levantando y Dios estaba cambiando los diagnósticos. Y cuando yo llego con el hermano Pedro y le digo, hermano Pedro, Dios lo va a sacar adelante, hermano. Dios, usted échele ganas. Mire, Dios está haciendo esto y esto y esto. Y comienzo a dar testimonio de fe para que él se fortaleciera. Y que dijo, yo lo creo, pastor. Todo lo que usted me está diciendo, yo lo creo. Pero déjeme decirle algo. Si Dios me está llamando en este tiempo, yo estoy listo. Salí impactado por las palabras de Pedro. Al día siguiente le di seguimiento con la familia. Lo inducieron a un coma porque había una bacteria que estaba entrando a su cuerpo. Y durante 12 días permaneció así. Estábamos a diario con ellos. Y el día 23 de diciembre a las 8 de la noche, Pedro fue llamado por el Señor. Le lloramos como se llora a un padre, a un hermano, con dolor en nuestro corazón. El día 23 fue el velorio, el día 24 fue el velorio, el día 25 en la mañana estábamos ahí en el panteón, sepultándolo a las 9 de la mañana. El día 24 la familia estaba ahí en el velorio, estuvimos con ellos también en esa noche y al día siguiente estaba siendo sepultado. Durante 14 años la iglesia tuvo un ministerio llamado Pan de Vida en la Clínica 4. Cada domingo íbamos, predicábamos un poco la palabra de Dios con la familia de los enfermos, orábamos por los enfermos. Y yo seguí yendo. Ya era enero del 2011. Y yo seguía yendo ahí, pero predicaba, oraba por los enfermos, pero lo hacía de una manera automática, porque tenía que hacerlo. Mi corazón estaba dolido, porque Dios había llamado a Pedro. Yo le decía, Señor, como siempre decimos, ¿verdad?
¿por qué te llevas a los buenos? Y yo seguía predicando y seguía orando por los enfermos, pero algo estaba adentro, un sentimiento, un dolor, un duelo. Un día, un domingo por la mañana, uno de los choferes de los taxis que están allá afuera me entregó unas fotos. Dijo, te traje un regalo. Eran ya nuestros amigos. Almorzaban con nosotros cada domingo por los taquitos que llevábamos y estaban muy agradecidos y todo. Y eran nuestros amigos. Claro que les hablábamos del Señor, siempre. Y él dijo, te traje una fotografía, mira, aquí está el ministerio, están dando los taquitos, mira, y aquí estás predicando. Veo la foto, le dije, oye, pero esta foto está velada, esta foto no está buena. Dijo, no te la saqué con una cámara fotográfica, fue de mi celular, la estoy mandando a imprimir de mi celular. Le dije, mira, aquí esta luz que se ve aquí, fue un resplandor sobre la fachada de la Clínica 4. Recién habían cambiado la fachada de la 4 con aluminio anodizado antirreflejante. Y lo que él agregó me dejó callado. Me dijo, fue Dios. Es la presencia de Dios en este hospital y sobre este ministerio. Y esa mañana oramos por los enfermos. Cuando terminamos se acercó una pareja y me dice, pastor, ¿puedo orar por mi mamá? Le dije, ya oramos aquí todos juntos. ¿La incluiste? Sí. Bueno, ahora hay que creerle a Dios. Dijo, yo quisiera que oraran otra vez. Bueno, oramos específicamente por su mamá. Me voy para la iglesia, había que comenzar el culto mientras el ministerio terminaba, recogía, nos alcanzaba ya, etcétera. Y cuando el martes me llama Rosy, la hija de la persona que estaba enferma, me dice, pastor, ¿puede venir a la Clínica 4 y subir al piso donde está mamá y orar por ella? Le dije, sí, ¿cómo no? Fuimos, nos encontramos una mujer hecha nudo por el dolor. Y me dijo, pastor, perdone que la reciba así, pero es la única manera que el dolor no me da tan fuerte. Oramos por ella y dejé a la familia. Porque los médicos no sabían lo que tenía. El viernes me llaman, ya no estaban en la 4, estaban en la 6, y me dice, pastor, ¿puede venir por mi mamá? Ya sabemos lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene, Rosy? Dice, tiene metástasis en todo su cuerpo. Cuando yo fui con ella, estaba su esposo haciendo los preparativos con la funeraria. Y me dijo, ya me presentaron con él, pastor, ella no sabe lo que está pasando, no quiero que usted se le entere. Dije, yo vengo a apoyar espiritualmente a la familia, esas noticias ustedes son las que las dan, yo no las doy. Oré por ella, y la gente se estaba yendo a despedir de ella. Cuando oro por ella, termino una breve oración, platicamos, seguí orando en otros momentos. Y le decía, ¿cómo se siente? Dice, tengo mucho miedo. Tengo miedo de cerrar mis ojos porque al cerrarlos hay algo que me hace, que me aterroriza, cosas que veo. Y yo interpreto que a veces el espíritu de muerte viene y se muestra así. En uno de los momentos que oramos, se sorprendió y dijo, pastor, sentí como que Dios me metía como en una parrilla, que había fuego abajo y que de mi interior, con ese fuego, comenzaron a salir como unas bolas negras. ¿Qué será, pastor? Dije, Dios está obrando en usted. Me fui, viernes, el lunes llamo Rosy, ¿cómo están las cosas? Dice, muy bien, pastor. El cuadro no me hacía saber, no coincidía el cuadro que yo dejé el viernes a lo que ella me estaba diciendo. Le dije, ¿dónde está Rosy? Dice, aquí estoy con ella en el cuarto. Le dije, bueno, después te hablo. Volví a hablar el miércoles y le digo,
Rosy, ¿cómo sigue tu mamá? Dice, muy bien, pastor. Le digo, a ver, ¿dónde estás ahorita? Dice, acá estoy afuera, me sacaron, están haciéndole aseo, etcétera. Le dije, ok, ¿puedes hablar? Sí, pastor. Ahora sí dime, ¿qué está pasando? Dice, pastor, mi mamá ya no tiene nada. Gloria al Señor. Mi mamá ya no tiene nada, pastor. Fue dada de alta. Y durante 2 meses aproximadamente me obligaba, y yo disfrutando eso, ir a su casa cada domingo, terminaba de predicar, Juanita, vámonos rápido, ahí por el Parque Pípodo vivía, vámonos rápido. Y a las 1:30, 2 de la tarde, estábamos ahí sentados. A veces me juntaba 10 gentes de los vecinos, la siguiente semana otra tanto o mayor que de familiares, y durante 2 meses en esa casa se estuvo predicando el evangelio de amor, misericordia y poder de nuestro Dios. Esos fueron los propósitos de Dios. Años después, el Señor la llamó, años después. Pero miren el cuadro, preparativos para funeral, y Dios cambia nuestro lamento en baile. Los propósitos de Dios eran esos. Prediqué en el funeral y les hablé del rey, que el profeta de parte de Dios le dijo, arregla tu casa, y que él comenzó a llorar, volteó a la pared mientras el profeta salía del palacio y comenzó a clamar por la misericordia de Dios. Dijo, Señor, todo este tiempo yo te he estado sirviendo, ten misericordia de mí. ¿Y qué creen que pasó? Dios escuchó. Y antes de que terminara de salir el profeta de allí, de las instalaciones del palacio, lo regresó para decirle, Dios te ha oído y ha agregado sobre tus días, sobre tu vida, 15 años más, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Como las circunstancias cruciales nos llevan a que nuestra fe se nos dispare hacia arriba. La muerte, todas las cosas. Déjeme rápidamente decirle la última, porque está calientita. Desde hace 2 meses estoy yendo al penal de Cadereyta. Me agregué a un ministerio que ya tiene muchos años. De hecho, nació aquí este ministerio, el ministerio Pablo y Silas, Lupita Hernández. Y me agregué yo porque el superintendente pidió a la reunión de los lunes de pastores que las autoridades del penal de Cadereyta tenían ahí un preso que Dios estaba tocando su vida y que él anda predicando, anda bien prendido, como luego dicen, y que si la iglesia se interesaba en dar cobertura para este preso, para que él pudiera con esa cobertura de una iglesia salir de su propio módulo, que es el módulo 3, salir al 4, al 7, etcétera, los módulos, con 11 módulos ahí en el penal de Cadereyta. Y yo les dije que sí. Todavía no nos dicen cómo va a estar la cosa, pero yo ya estoy allá adentro, desde hace 2 meses. La administración, la organización, yo no sé cómo vaya a ser la cosa, pero yo estoy allá adentro. Estoy con este hombre, un hombre que Dios tocó su corazón. Un hombre que, como a muchos podemos ser en nuestra vida sin Cristo, ser causa de escándalo, pero que Dios transforma para su honra y para su gloria. Un hombre con un celo por las cosas de Dios fuerte, fuerte, y que esperamos que Dios pueda traer. Este hombre, parte de una banda de secuestradores. Un hombre que le dije estuve antier, y le dije, Omar, voy a predicar el domingo en una iglesia. Denle mis saludos, por favor, a la iglesia. Que les bendiga a Dios mucho, y también dígales que oren por los que estamos aquí adentro. Y Omar había sido parte de esos secuestradores,
y su vida fue transformada completamente. ¿Qué tanto puedes estar en el pecado? Cuando estás así nada más poquito no te afecta, cuando estás profundamente sí te afecta. No, el pecado es pecado. El pecado es pecado delante de Dios. Yomar Gato Ortiz, exfutbolista profesional, portero de los Rayados, pertenece a su carta a ellos, andaba en otros lugares, pero Omar fue encontrado con un examen de dopado, fue encontrado dopado. Dicen que por medicamentos para aumentar masa muscular, yo no sé, pero la cosa es de que lo suspendieron 2 años, y en esos 2 años la mente ociosa y el pecado que siempre asedia tomó a este hombre con necesitado de entradas y lo hizo formar parte de una banda de secuestradores. Pareciera ser que solamente participó en señalar la persona, el esposo de Gloria Trevi, para que lo ubicaran y lo apresaran. La cosa es de que está allí 75 años que le dieron de sentencia, pero él está ahí viviendo con más libertad de la que muchos pudieran estar viviendo afuera. Una libertad que solamente Cristo puede dar. El momento, y esta es una circunstancia adversa, su encarcelamiento, ya tiene ahí 8 o 10 años, pero también cómo Dios permite, como el hijo pródigo, que llegues hasta abajo para poder volver en sí. Y cómo aquel motín provocado del 2017 llevó o fue la máscara para un ajuste de cuentas entre círculos de grupos de delincuencia organizada para hacerse cuentas unos a otros. Y Omar fue dado por muerto en aquella ocasión, completamente fracturado y masacrado su rostro, etcétera, etcétera. Y ahí fue donde clamó a Dios. Ahí fue donde aquella palabra que se había sembrado en él, aún ahí mismo en el penal, porque me dice la hermana Lupita que ahí mismo, dice, como pastor, si lo hubiera visto cuando nosotros entrábamos y hablábamos con él, como aquel endemoniado gadareno, casi desnudo, enflaquecido, drogado dentro del penal, y donde nosotros le compartíamos del Señor y él solamente escuchaba. Pero en ese momento decisivo, en ese motín del 2017, en esa golpiza casi de muerte, él clamó al Señor y el Señor le escuchó. Estamos orando y pido que oremos para que Dios en realidad traiga como catalizador la vida de Omar para la fe de muchos. Circunstancias cruciales que llevaron a Omar a una fe salvática. Hemos escuchado 4 experiencias distintas, incluyendo la personal. Adversidades que te hacen o caerte o levantarte después de estar un poco impactado por la noticia, por el evento. Pero en medio de esa adversidad, poder descubrir los propósitos de Dios. O si no los terminamos de descubrir, decir como Job, yo sé en quién he creído. Y aún en el piso, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Decíamos que este tipo de circunstancias, que estos eventos, circunstancias que nos permiten que nuestra fe vaya arriba, es unas circunstancias que no controlamos. Que las demás sí las podemos controlar, decíamos. Tenemos parte del dominio, si no total, una buena parte del control de cada uno de las diferentes. Involucrarme en el servicio, exponerme a la palabra, amistades que me van a sumar y no a restar, etcétera, etcétera. Pero aquí, ¿qué hacer
ante la adversidad. ¿Qué hacer ante la adversidad? ¿Qué hacemos los hijos de Dios ante lo adverso? Decir como Job, yo sé en quién he creído. Y en medio del llanto, y en medio de todo lo que tú quieras, y en medio del sufrimiento, levantar los ojos a los montes, de donde viene nuestro socorro. Y decirle, Señor, aquí estoy. No entiendo. Esto guarda mi vida, restaura, sana, aún contra todo pronóstico médico. Sáname, Señor, para tu honra y tu gloria, porque tú tienes propósitos para mi vida. Ponte en pie, por favor. Quiero agradecerte por tu atención. Quiero agradecerte por dar estos minutos a la palabra de Dios. Pero como decíamos al principio, no es el oír, sino el hacer lo que nos va a traer estas cosas necesarias, esta fe que fortalece. Quisiera llamar al ministerio, que adoremos un momento, solamente un momento. Pero yo creo que el Espíritu Santo, a través de la experiencia en otros, puede estar hablando a tu vida. La experiencia de la Biblia, pero también la experiencia de hombres y mujeres que hemos encontrado en la fe, la salida y la esperanza en Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias, porque tú provees la fe como don y como fruto. Y hoy creo, Señor, que la diferente cosa, Señor, que está fuera de mi control, que tú puedes ayudarme, que tú puedes fortalecerme, que tú puedes hacer un milagro, tú puedes hacer la diferencia, Señor. Yo quiero invitarte que si esta es lo que la palabra de Dios ha traído sobre tu corazón, vengas al altar. Que tú vengas ese tiempo que necesitas con Dios. Porque Dios está tocando corazones en esta mañana para fortalecer tu fe. En el nombre de Jesús. Ven, amado, ven, amada, a ese tiempo de oración con Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Nunca me has fallado, Dios. Gracias, Señor. Oh, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres fiel. Gracias, Señor. Confiado En el nombre de Jesús. en tus manos, Padre, por tu misericordia y tu poder, por tu gracia, por el amor a tu Hijo, Señor. Aquí está la iglesia. Aquí estamos cada uno de los creyentes en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pero reconociendo que solamente tú haces la diferencia. Aviva nuestra fe, Señor. En particular, Señor, en esos momentos que no podemos controlar. Recibe, amado, recibe, hermana, en el nombre de Jesús. Gracia, gracia oportuna para tu vida. Perdón de pecados, santificación para tu vida, pero también la respuesta en la voluntad y en la soberanía de nuestro Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por escuchar. Gracias por atender. Gracias por tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas. Alabado seas. Los que están en sus sillas, levanta tus manos y dile al Señor, aquí estoy. Bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor, en el nombre de Jesús. Con tu gracia, con tu misericordia, con tu sanidad, con tu perdón, con tu santidad, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, deja sentir tu presencia.